tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo habitual del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, en el sexto programa del estudio expositivo que estamos haciendo de toda la primera carta de Pedro. Nuevamente, muchas gracias por venir con nosotros en este viaje expositivo. En el programa de hoy abordaremos el estudio de los versículos 13 al 19. Seguiremos haciéndolo de forma detallada y parafraseada para que usted lo comprenda todo mejor. Como el viaje de hoy es largo, le rogamos no se distraiga porque iremos un poco rápido. Vayamos entonces ya al estudio de hoy. Después de haber hablado 12 versículos sobre la preciosa esperanza de salvación y las pruebas inevitables del convertido, ahora el apóstol Pedro, en estos versículos de hoy, hace un giro y nos va a hablar de cómo debe ser la conducta y el carácter del verdadero convertido, que solo se puede vivir por medio del poder del Evangelio. En la semana pasada hemos tocado el cielo. En esta semana vamos a bajar a la tierra. Sin Evangelio, estimado oyente, no se puede vivir en la tierra con fluidez las demandas morales del Nuevo Testamento. Hay demasiado poder y fuerza en las aflicciones y hay demasiadas vidas de plástico en el mundo religioso de las iglesias de hoy. Por eso, sin la orientación de la palabra de Dios y sin el poder del Evangelio, la vida en la tierra con sus aflicciones es un caos. Hay cristianos de plástico en todos lados que no aguantan ni el fuego de la prueba ni el fuego de la radicalidad de la vida moral cristiana, porque no hay en ellos verdadero Evangelio. El cristiano de plástico siempre se quema con el fuego de la prueba y se marcha porque su evangelio no tiene poder. El que escuche, entienda. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 13 que, de forma parafraseada y en versión latinoamericana, dice así: Estén preparados para actuar con entendimiento. Sean sobrios y agárrense a la esperanza que un día Dios, en su bondad, les dará cuando el Señor Jesús venga. 3 frases importantes hay en este versículo para entenderlo mejor. Primera frase, dice, actuar con entendimiento. Hablar de entendimiento es hablar de usar la razón, una de las herramientas y regalos más maravillosos que Dios nos dio y que menos se usa en la vida diaria y en la vida de las iglesias. En la vida diaria se usa la pasión, la emoción, el corazón, la perversión, la obsesión, la compulsión, la impresión, la televisión, la monetización y la sinrazón. Y en las iglesias se usa la emoción, la canción, la psicologización, la errada revelación, la doctrina de la falsificación y la titulación, pero no se usa la razón. Por eso insistimos tanto en el canal sobre la necesidad de actuar con el entendimiento, usar la razón. Los animales no tienen razonamiento, estimado oyente, y ciertamente los hombres muchas veces actúan sin entendimiento como brutos animales irracionales, tal como lo dice el mismo Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12. Son como brutos animales irracionales. ¿Cómo actúa usted en sus decisiones, estimado oyente? ¿Como un hombre a la imagen de Dios racional o como un animal? ¿Usa la sinrazón? ¿Usa la pasión? ¿Usa lo que siente su corazón? ¿Usa el consejo de otra persona sin razón? ¿Qué usa usted en sus decisiones, estimado oyente? Si una persona usara la razón, se evitaría mucho dolor en la vida. Pero si aún encima esa persona usara también la escritura junto con la razón, entonces no fallaría nunca en sus decisiones. Estamos seguros, por experiencia pastoral, que la grandísima mayoría de los oyentes ha fallado en su vida por no haber usado en su momento la razón. Por ejemplo,
el tema más importante en la consejería pastoral del Ministerio Tinajas, donde vemos que la gente no usa la razón, es en el tema del noviazgo. La gente como animales se rejuntan con otros animales por sentimiento, por pasión, por belleza, por interés, por simpatía, por soledad, por marchar de casa, por librarse de sus padres, por vivir una experiencia nueva, por dinero, por imitar las novelas de televisión, etcétera, etcétera. Pero no usan la razón en el noviazgo, tampoco en el matrimonio, ni tampoco en el divorcio. Y ahí está la base del gran problema de esta sociedad, estimado oyente. Una sociedad destrozada por no usar la razón y la palabra de Dios. La mejor fuente de entendimiento y sabiduría para el hombre es usar la razón y la palabra de Dios. No usar la razón es pecado y es camino de la catástrofe segura. Pero si usamos la razón y la escritura, estaremos aportando a esta sociedad una raza de hombres diferentes. Nuestro trabajo pastoral, precisamente, se ha centrado en ayudar a las personas a que usen la razón cuando entran en una nueva relación y a la hora de tomar una decisión. Si usted no es fríamente racional en sus decisiones, usted será amargamente sufridor en todas las ocasiones. Se lo repito. Si usted no es fríamente racional en sus decisiones, usted será amargamente sufridor en todas las ocasiones. ¿Está usted actualmente usando la razón para sus decisiones y sus relaciones? ¿O actúa usted como un animal en todas las ocasiones? Hay mucho más que decir, pero para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en la segunda frase del versículo 13 que dice: sed sobrios. Punto número 1. Ser sobrios es un mandamiento, no es una opción. Si usted no es sobrio en la vida y se llama cristiano, usted está pecando, está engañado. El cristiano es sobrio por naturaleza, pero el religioso es derrochador por naturaleza. Punto número 2. Esta mini frase de tan solo 2 palabras derriba toda la doctrina de la prosperidad de los falsos televangelistas, porque la sobriedad es todo lo contrario a los excesos de las iglesias de la prosperidad. Así que ya sabe, todas esas falsas iglesias del dinero y sus pastores lobos que le dicen de ser rico, todos son antibíblicos y herejes. Le están enseñando una doctrina falsa, porque Pedro habla aquí de sufrimiento y sobriedad. S más S. Todo lo contrario a lo que hay en las iglesias del día de hoy. Despilfarro y dinero. D más D. Sobriedad bíblica implica gastar lo necesario, guardar una parte para el futuro y dar una parte para la difusión del Evangelio. Se lo repito. La sobriedad bíblica implica gastar lo necesario, guardar una parte si se puede para el futuro y dar una parte para la difusión del Evangelio. ¿Cuántas áreas necesitan sobriedad y equilibrio en su vida, estimado oyente? La sobriedad es el punto clave entre lo necesario y no acumular lo innecesario. Se lo repito. La sobriedad es el punto clave entre tener lo necesario y no acumular lo innecesario. Esta es la sobriedad financiera bíblica. Pero ahora hablemos del punto número 3. La sobriedad significa moderación y equilibrio, como dijimos antes. Pero también eso se aplica a las emociones y en el comportamiento personal, no solo en la parte material. La moderación no solo es en el tema del dinero, también afecta a su conducta. Por ejemplo, una persona muy habladora, muy dominante, por ejemplo, de risa descontrolada, de poca profundidad, una persona de carácter introvertido o excesivamente extrovertido, una persona deprimida, todo eso son ejemplos de desequilibrio de la personalidad, no son personas sobrias, porque ser sobrio es equilibrio. Entonces le pregunto, ¿cuánta cantidad de ropa tiene usted? ¿Cuánto calzado tiene acumulado usted? ¿Cuántas emociones descontroladas tiene usted? ¿Cómo son sus gastos, estimado oyente? ¿Gasta usted lo necesario? ¿O quizás gasta más de lo necesario? ¿O gasta en lo no necesario?
Por cierto, si se llama cristiano, organice sus gastos y sea equilibrado, sea sobrio. No compre lo que no necesita. No compre por si acaso. No compre si ya tiene algo que funciona. ¿Cómo es su casa, estimado oyente? ¿Es una casa al estilo americano, con demasiadas cosas? ¿Es una casa enorme que le consume un montón de gastos innecesarios? ¿O es una casa minimalista y sencilla con lo necesario? ¿Cómo es su casa, estimado oyente? ¿El presupuesto de su casa es sobrio o es desequilibrado? ¿Tiene usted problemas financieros y necesita ayuda? Escríbanos. ¿Se ha metido en deudas? ¿Se ha metido en créditos? ¿Se ha metido en el desorden de su tarjeta de crédito? ¿Gasta usted más dinero en cosas superfluas que dinero en la difusión del Evangelio? ¿Gasta usted más dinero en cosas que no valen en lugar de darlo para la difusión del Evangelio? ¿En qué gasta su dinero, estimado oyente? ¿Qué tipo de joyas tiene usted, estimada oyente? ¿Cuánto dinero gasta en perfumes y cuánto dinero da a la difusión del Evangelio? ¿Gasta más en perfumes que en la difusión del Evangelio? Invierta su talento, sus bienes y su dinero en vivir sobriamente y en difundir el Evangelio, si se llama cristiano, no en vivir una vida de gastos innecesarios. Otra pregunta. ¿Gasta usted demasiado dinero en animales en casa? Tenga cuidado. Tener muchos animales le puede dar unos gastos innecesarios, y eso puede ser pecado. Es despilfarro, a menos que use los animales para protección, para negocio, y así difundir más el Evangelio. ¿Gasta usted más dinero en los animales de casa que en difundir el Evangelio? ¿Gasta usted más dinero en cuidar su piscina y su jardín que lo que da al Evangelio? ¿Gasta usted dinero en la lotería? Recuerde que eso es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque no es el modelo bíblico que Dios dio para ganar la vida. Es un modelo mundano, es un modelo de avaricia. ¿Gasta su dinero en cantidad de cosas que no usa? ¿Acumula cosas en su casa que no usa? Eso no es sobriedad, es pecado. Acumular y acumular es pecado. ¿Cómo es su forma de comer, estimado oyente? ¿Es usted una persona que come con dominio propio? ¿Que come lo necesario? ¿O es usted un obsesivo compulsivo de comer y gasta dinero en comida cara e innecesaria? Gastar dinero en comida innecesaria y cara es pecado, no es ser sobrio. ¿Cómo administra su tiempo, estimado oyente? ¿Es sobrio usando su tiempo o despilfarra su tiempo en viajes, en distracciones, en televisión, en política, en reuniones de iglesia, en películas, en diversión, en excesivo entretenimiento, en juegos en internet? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Pierde usted su tiempo desequilibradamente? ¿Qué tipo de carro tiene usted, estimado oyente? ¿Qué tipo de automóvil? ¿Qué tipo de casa? ¿Qué tipo de electrodoméstico se compra? ¿Compra de forma sobria o gasta más de lo que debería gastar en un carro, en una casa, en ropa, en electrodomésticos, en comida y etcétera? ¿Cómo usa su dinero? No se llame cristiano si no es sobrio en sus gastos y en su forma de vida. Cuidado con el estilo de vida americano. El estilo de vida americano no es sobrio, es pecado porque es materialismo, es avaricia. El sueño americano no es sobrio, es pecado. ¿Para qué quiere una casa tan grande? ¿Para qué quiere un carro tan grande? ¿Para qué quiere un perro tan grande? Es cierto que la mayoría de la audiencia es latinoamericana. Entonces usted me podría decir, pastor, su enfoque del mensaje es para europeos o americanos, porque aquí en el sur somos todos pobres. Bueno, los pobres también son desequilibrados en sus gastos y en su forma de vida, aunque tengan poco. Se puede no ser sobrio con poco o con mucho dinero. Así que, estimado oyente, aunque estamos en Europa, el ser humano en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa o donde sea, también despilfarra y no es sobrio, aunque sea pobre. Porque en la vida real, también el pobre gasta donde no debe gastar y en su corazón quiere tener más de lo que necesita. Y eso es avaricia, la hermana de la falta de sobriedad. Bien, el punto está expuesto sobriamente. El que escuche, entienda. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos en la tercera frase del versículo 13 que dice: agárrense a la esperanza que un día Dios, en su bondad, les dará cuando el Señor Jesús venga. ¿A qué esperanza concretamente diría usted que se refiere el pasaje de Pedro?
Bueno, nosotros se lo decimos. La frase se refiere a la esperanza de entrar un día al reino de los cielos por medio del Evangelio. Lo hemos dicho en el mensaje pasado. Las dificultades quieren hacernos naufragar, pero el apóstol dice, agárrense a pesar de las dificultades a la esperanza que le da el Evangelio a pesar de las aflicciones. El Evangelio verdadero es lo que le da verdadera esperanza de un mundo mejor y le permite soportar las aflicciones en la tierra. Así que si usted no tiene verdadero Evangelio, no tiene ninguna esperanza de entrar al reino de los cielos. Así que examine su Evangelio y examine su esperanza. Por ejemplo, si usted está en la iglesia calvinista, en la iglesia católica, en la adventista, presbiteriana, anglicana, rabínica, mesiánica, unicitaria, mormona, pentecostal y demás, ahí usted tiene puesta una falsa esperanza. No tiene esperanza del reino. Usted es un perdido, porque la verdadera esperanza de entrar al reino de los cielos no la tendrá jamás en esas sectas de doctrina falsa. Se da cuenta de la sorpresa que se llevan cada día miles y miles de personas que mueren, habiendo estado en esas iglesias que les enseñaron una salvación falsa y ya no tienen esperanza. Se da cuenta del tema. Se da cuenta de lo terrible que es darse cuenta en aquel momento que ya no hay esperanza. Bien, hasta aquí con la mini reflexión de este tema. En cuanto a la segunda venida de Jesús, ya hemos dicho nuestra postura de que Cristo no viene ya, ni el fin del mundo es ya. Eso lo hemos dicho en el estudio del versículo 7 de la serie que le invitamos a repasar. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 14, que dice: Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos humanos y a la vieja manera de vivir que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Bien, tenemos aquí 3 frases para analizar. Primera frase, hijos obedientes. Este es el momento ideal, estimado oyente, para tocar una de las doctrinas erradas más importantes que se enseñan mal en la fe cristiana. La doctrina de que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios, porque sin conversión, sin Marcos 1:15, todos son más bien hijos del diablo, están bajo el poder del diablo y camino de la condenación perpetua. ¿Sí? No se lleve las manos a la cabeza, porque así lo dice la Biblia, aunque no se lo digan en su iglesia. Jesús le dijo a los líderes religiosos, a los líderes de su tiempo, que eran hijos del diablo. ¡Wow! Mírelo en Juan capítulo 8, versículo 44. Pablo también dice que antes de la conversión por medio del Evangelio, todos los hombres son enemigos de Dios y están bajo la ira de Dios. Así que abra los ojos y escuche esto que le decimos. Usted no es hijo de Dios si está metido en alguna de las iglesias falsas del día de hoy, porque ninguna de ellas le presenta el verdadero evangelio ni el verdadero método que lo convertiría en un verdadero hijo de Dios. Para pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, usted debe convertirse por medio de los 2 requisitos que manda el Hijo de Dios en Marcos 1:15. Cuando el Señor Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, le dijo una frase muy fuerte a Pablo, que nadie predica. Una frase teológica y universal que habla de la condición espiritual del hombre ante Dios. El Señor le dijo a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 18, que Te envío a los gentiles para que les abras los ojos, para que pasen de las tinieblas a la luz y para que pasen de estar bajo el poder de Satanás a estar bajo el poder de Dios. ¡Wow, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Ese pasaje dice que no todos son hijos de Dios, sino que todos viven en tinieblas y todos viven sin saberlo bajo el dominio espiritual del diablo. ¿Se da cuenta del tema? Solo la conversión cambia esa condición. En resumen, para ser hijo de Dios, usted necesita obedecer al Hijo de Dios en Marcos 1:15. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos en el análisis de la segunda frase del versículo 14, donde Pedro dice, no andar como el mundo. Entonces le preguntamos y le inquirimos, estimado oyente,
¿Anda usted de acuerdo al mundo en sus ideas, en su moda, en sus pensamientos, en sus acciones, en su modernidad, a pesar de estar metido en una iglesia? Le pongo ejemplos concretos para que reflexione a ver si usted anda como el mundo o anda como debería andar según la palabra de Dios. Si usted se llama cristiano, va a una iglesia cristiana, pero vive en adulterio, en fornicación, en unión libre con su amante y con su novio, usted es del mundo, usted es un perdido. Si usted escucha música sensual latinoamericana, desde el pecaminoso tango argentino, pasando por la música colombiana, la música sensual centroamericana, la música mariachi, la música de los Hillsongs, la música americana sentimental cristiana o la música cristiana moderna, si usted escucha esta música, usted es del mundo. Si usted cree en la psicología, si usted está siendo atendido por un psicólogo o un psiquiatra, usted está andando como el mundo, porque la psicoherejía es del mundo, es pecado. Así que le animamos a que hoy mismo abandone la psicología en cualquier tema de su alma. Por supuesto, abandone todo medicamento que le haya dado un psicólogo o un psiquiatra, porque eso es pecado. Si usted ha practicado el divorcio, piensa poner un divorcio, piensa casarse estando divorciado o estar rejuntado en unión libre siendo divorciado, usted es un falso cristiano, usted es un perdido, usted es del mundo, usted está en pecado. Abandone hoy mismo esa relación mundana si es divorciado. Revoque ese divorcio, anule ese trámite de divorcio, porque eso es pecado y le espera la condenación eterna. Si usted viste como el mundo, si usted es mujer y viste de forma sensual, apretada, escotada, descarada, transparente como una ramera de la calle, usted está en pecado aunque se llame cristiana. No es cristiana, es una mujer mundana. La mujer debe estar vestida de forma sobria, holgada y tapada aunque tenga calor. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos en la tercera frase. Pedro habla aquí en el versículo 14 de ignorancia. ¿A qué ignorancia se refiere Pedro? Bueno, esta ignorancia a la que se refiere Pedro es al desconocimiento de la salvación y al desconocimiento del evangelio que tenían antes de la conversión, estando en la religión. Pedro no se refiere a la ignorancia moral, no, se refiere a la ignorancia doctrinal. El hombre no tiene ignorancia moral porque lleva escrita la ley moral de Dios en su corazón, como dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa ignorancia que habla Pedro se refiere a la doctrina de la salvación que antes no tenían. Los oyentes de Pedro eran judíos, pero eran religiosos, y en el pasado, al igual que Pedro o Pablo, estaban ignorantes de la salvación por culpa de estar metidos en la religión judía. La religión oficial que les enseñaba que la salvación era por cumplir los mandamientos. Eso nos enseña algo muy importante y actual, estimado oyente. Esta gente de Pedro tenía ignorancia doctrinal porque habían estado metidos y engañados en la religión que ellos creían que era la verdadera, el judaísmo. Pero llegado su momento se dieron cuenta que estaban engañados, que estaban en ignorancia al conocer la verdad. De la misma manera, estimado oyente, así sucede hoy. Hay millones de personas en ignorancia, creyendo que la doctrina que tienen en su iglesia es la verdadera y les salva, pero eso no es así. Hay millones de católicos, adventistas, calvinistas, mormones, pentecostales, unicitarios, presbiterianos, anglicanos, rabinos y un largo etcétera, que están creyendo que la doctrina que tienen es la correcta, pero es ignorancia. Porque cuando analizamos todas esas iglesias, vemos que tienen doctrina equivocada y evangelio equivocado. El tema es gravísimo, estimado oyente, y aprovechamos precisamente las palabras de Pedro sobre la ignorancia que tenían antes de la conversión estos creyentes, para hacerle reflexionar a usted sobre el mismo problema actual. Hay mucha gente ignorante en sus iglesias que creen que están en la verdad. Por lo tanto, jaque a las iglesias ignorantes que llevan a sus miembros a los infiernos. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 15 y 16 que dicen: Dios, el cual los llamó, es santo.
Así que sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque ya estaba escrito, sed santos porque yo soy santo. Analicemos la primera frase, Dios es santo. Uno de los atributos de Dios que casi nadie enseña o mal enseña en el día de hoy es que Dios es santo. Sí, es cierto que hay algunos que predican que Dios es santo, pero es solo un cumplido, porque lo predican mal y entonces es como si no lo enseñaran. ¿De qué sirve enseñar que Dios es santo si luego no se enseña cómo ser correctamente santo ante Dios y permiten la inmoralidad, la fornicación y el adulterio en la iglesia? ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene hablar de que Dios es santo? Decir que Dios es santo significa que Dios vive apartado de lo malo, del mal y del pecado. Aprenda esta definición. Por lo tanto, hablar de la santidad de Dios en el mundo de las iglesias pecaminosas del día de hoy, que son mundanas e inmorales, eso no da dinero, por lo tanto no se predica como se tiene que predicar, que Dios es santo. A la gente se les iría si hablaran estrictamente de que Dios es santo, y entonces el negocio de la iglesia no les daría dinero para su buena vida. Hablando de esto, lo hemos demostrado hace poco en el canal con el encuentro que tuvimos el año pasado con un pastor de California que nos conoció en el canal y quiso venir a vernos a España. En Estados Unidos, en su iglesia, cobraba el diezmo, y con el dinero de los diezmos montó la buena vida. Se vino a recorrer Europa con los hijos y la nuera, todo pagado con el dinero de los diezmos. Palabras textuales del pastor con el que hablamos 2 días el año pasado. Si este pastor hablara en su iglesia correctamente de la santidad de Dios, él tendría que dejar de robar el diezmo, porque robar y mentir y engañar, con el tema del diezmo, no es santo. Por eso decíamos que, aunque se habla de un Dios santo, sus vidas pastorales no son santas. También tiene el recientemente caso de un super mega líder calvinista que ha cometido adulterio. Y otro de los atributos de Dios que tampoco se habla en las iglesias es el atributo de que Dios es juez. En esas mega iglesias solo se habla de Dios es amor, Dios es un Dios de pactos, Dios quiere sanarle y prosperarle, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que usted sea rico y un largo etcétera. Toda esta doctrina materialista de un Dios de prosperidad y de amor es doctrina de demonios, no es una doctrina de Dios. Por eso es normal que todo el mundo quiera ir a estas iglesias. Pero cuando luego vemos que la gente sufre pruebas, pasa por tribulaciones y no prospera, entonces viene la frustración y se van de las iglesias. Pero ya es demasiado tarde y no le devolverán su dinero. Y aparte, detrás de usted, vendrán 100 ingenuos más a ocupar su lugar para seguir en el negocio redondo de Dios te ama y quiere prosperarte. Dios es santo y Dios es juez, estimado oyente. Por lo tanto, usted tiene un grave problema ante Dios, porque usted ha cometido pecados. Los pecados son delitos y esos delitos despiertan la ira de un Dios santo y despiertan la justicia de Dios el juez. Por lo tanto, si usted está en una iglesia errada, usted terminará en la cárcel eterna. Entonces, ante esta realidad de un Dios santo y Dios juez, ¿cómo piensa quitar sus delitos ante Dios el juez y santo? ¿Cómo? ¿Cómo se perdonan sus pecados ante el Dios santo y ante el Dios juez? ¿Cómo? Estoy seguro que no lo sabe y que su respuesta es cerrada, porque si usted está metido en alguna de las iglesias que hemos nombrado antes, en esos lugares nunca se enseña correctamente cómo ser santo ante Dios por medio del perdón de los pecados y no conocen el Evangelio. Solo el perdón de los pecados le hace santo ante Dios y para eso usted necesita el Evangelio. Y como usted no conoce el Evangelio, entonces usted no es santo, es un delincuente ante Dios. Por lo tanto, usted está camino de la cárcel eterna. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en la segunda frase del versículo 15, que dice, sean santos en toda su manera de vivir. Punto número 1. Hay 2 tipos de personas santas, estimado oyente. Sí, preste atención. Primero, está la santidad del convertido, pero en segundo lugar también hay una santidad que no se enseña, y es la santidad del inconverso, que en otras palabras serían las famosas obras buenas que la gente hace para salvarse en su religión.
Esa santidad del inconverso es moralidad. El problema es que esa santidad del inconverso, la moralidad, sin evangelio no le vale para nada, no le vale para la eternidad, solo le vale para la terrenidad. La santidad del inconverso se llama moralidad. Pero aquí Pedro no está hablando de los inconversos, sino que está hablando a salvos que en su día se convirtieron por medio del evangelio. El problema que vemos en las iglesias es que aplican este pasaje de convertidos a personas no convertidas, y eso es engañarlas, aparte de presionarlas con este pasaje a ser santos. Pero el problema es que sin conversión su santidad no vale de nada y usted no tiene poder para ser santo. Esa es la gran mentira de todas las iglesias. Aplicar presión a los oyentes a que obedezcan la Biblia, pero sin conversión y sin evangelio. Por eso nosotros siempre analizamos el contexto para no engañarle y le aclaramos que la Biblia no es para usted. La Biblia es solo para el convertido. Y si usted está en alguna iglesia, la santidad de la Biblia no es para usted, es solo para el convertido. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2 de la segunda frase del versículo 15. La frase está en tono de mandamiento, dice, sean santos. No está en tono de sugerencia, no está en tono de si quiere hágalo o si puede hágalo, no. Por lo tanto, no tiene otra salida, estimado oyente que se llama cristiano, de que usted sea santo. El problema es que usted nunca podrá ser santo sin conversión, sin el poder del evangelio y sin instrucción bíblica correcta pastoral, por mucho que se esfuerce. Al fin, acabará diciendo como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, hago siempre lo que no quiero. Por eso usted necesita el evangelio y necesita que alguien le instruya. Y punto número 3. Para que usted sepa vivir santamente, usted debe consultar el manual del santo, que es el Nuevo Testamento. El manual del judío en Israel era el Antiguo Testamento, pero el manual del gentil convertido en la iglesia es el Nuevo Testamento. Así que, para que usted sepa cómo debe vivir apartado del mal, de lo malo y del pecado, usted debe estudiar y obedecer el Nuevo Testamento. Así que examine su vida, estimado oyente, y aunque usted no sea convertido, escuche bien, aunque usted no sea convertido, usted debe también vivir santamente, porque cuanto más peca como inconverso, primero, más dolor tendrá en la tierra, y segundo, más castigo tendrá el día del juicio. Así que cuanto más santamente moral sea, aunque no sea convertido, menos problemas tendrá en la tierra y menos castigo tendrá en la eternidad. Así que al menos, si no quiere convertirse, al menos sea inteligente y viva una vida santa, moral, y tendrá menos problemas aquí y menos problemas allá. La meta del Ministerio Tinajas es que la gente se salve, estimado oyente. Ese es nuestro trabajo. No queremos hacer gente moral. Pero si usted es terco y no quiere convertirse, recuerde que Dios es juez y le va a juzgar por la cantidad de obras malas que ha hecho, es decir, por la falta de santidad ante el Creador. Por lo tanto, cuantos más pecados lleve al juicio, más castigo tendrá. ¿Había pensado en esto alguna vez? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en la tercera frase que está en el versículo 16. Esto de ser santos, dice Pedro, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 20, versículo 7, en la ley de Moisés. Así que, con esta frase que Pedro actualiza del Antiguo Pacto, es el momento oportunísimo para enseñar algo teológico muy importante que no se enseña en las iglesias, y es que todo el Antiguo Pacto está abrogado. Todas las leyes de Moisés y del Antiguo Pacto fueron cumplidas por Jesús, el cual es el cumplidor de toda la ley. Él mismo lo dijo. He cumplido toda la ley, consumado es. Pero, preste mucha atención. Aunque todo el Antiguo Pacto está abrogado y cumplido por el Señor Jesús, si el Nuevo Testamento actualiza algo del Antiguo Pacto, eso sigue vigente y hay que cumplirlo. Se lo repito, aunque todo el Antiguo Pacto está abrogado, si el Nuevo Testamento actualiza algo del Antiguo Pacto, eso sigue vigente y hay que cumplirlo. Dicho en otras palabras, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que ya está caducado de lo que aún sigue vigente del Antiguo Pacto. Entonces, para saber lo que está abrogado de lo que aún sigue vigente, es necesario un estudio expositivo detallado de todo el Nuevo Testamento.
En este caso, la santidad es una ley de Levítico que sigue vigente hoy, aunque era una ley del antiguo pacto, porque aquí Pedro actualiza ese mandamiento para seguir practicándolo. Todo lo que el Nuevo Testamento actualiza y manda de forma clara, eso debe seguir practicándose. Pero lo que el Nuevo Testamento niega, ignora o anula del antiguo pacto, eso debe ser dejado de lado. Por ejemplo, el famoso tema del sábado vemos que está abrogado. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento practicaba el sábado, ni siquiera las iglesias judías, ni siquiera los apóstoles judíos. En el Nuevo Testamento tampoco se practica ni se manda el ayuno. Por lo tanto, eso muestra que está abrogado. Lo mismo sucede con el diezmo, las primicias, la carta de repudio, la circuncisión, etcétera, etcétera. Nada de eso se practica ni se ordena en el Nuevo Testamento, por lo tanto eso infiere que está abrogado. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 17 que dice: Si ustedes llaman Padre a Dios, el cual juzga a cada uno según sus hechos y de forma imparcial, entonces vivan en temor ante Él durante todo el tiempo de su paso por este mundo. Punto número 1. El tema de Dios Padre lo tiene usted ya explicado claramente en el estudio que dimos en el versículo 3 de la serie. Le invitamos a que lo repase. Punto número 2. Se habla de que Dios juzgará a los hombres. Esa es una frase terrible, muy intensa, estimados oyentes, para recordar y temblar. Ningún ser humano nos libraremos un día de estar ante Dios para ser juzgados imparcialmente por Él. Eso debe hacerle parar, temblar y reflexionar de cómo está haciendo usted las cosas ante Dios, de forma justa o de forma injusta. Cuantas más injusticias usted acumule en la tierra, más juicio y castigo tendrá usted el día del juicio final, como dijimos antes. Así que estas pocas palabras del tema sirvan para que usted ahora mismo reflexione si está viviendo en pecado. Si usted está robando, deje de robar. Si vive en mentira, deje de mentir. Si vive en odio, deje de odiar. Si vive en unión libre, rompa hoy mismo esa relación. Si vive de cama en fornicación, deje de vivir así. Si está en adulterio o infidelidad, deje de vivir así. Si usted piensa suicidarse, no lo haga, es pecado. Si usted piensa divorciarse, rompa ese trámite de divorcio, no se divorcie. Si usted está siendo sucio, deje de ser sucio. Si usted está siendo vago, perezoso o negligente, deje de serlo, busque un trabajo y sea responsable y activo. Si usted es flojo, deje de ser flojo. Si usted es introvertido, deje de serlo. Si usted es dominante, deje de serlo. Si usted es charlatán, deje de serlo. Si usted es un descarado, deje de serlo. Si usted es pastor de alguna iglesia falsa, deje de serlo. Si usted es apóstol, deje de serlo. Si usted se llama profeta, deje de serlo. Si usted está dirigiendo una iglesia de esas que siempre nombramos, está en pecado, deje de hacerlo. Si usted como líder está robando el diezmo a la gente, deje de hacerlo. Si usted es machista, deje de serlo. Si usted piensa tatuarse, deje de pensarlo. No puede tatuarse. Los tatuajes son pecado. Si usted es gordo y no está enfermo, empiece a adelgazar hoy mismo. La gordura es pecado. Si usted es terco y soberbio, deje de serlo. Si usted es católico, calvinista, adventista, pentecostal, unicitario y demás herejías, deje de serlo. Es pecado. Si usted está yendo a alguna de estas iglesias, deje de ir. Si usted piensa en abortar, deje de pensarlo. Es homicidio, es pecado. Si usted es homosexual, trans o lesbiana, deje de serlo. Es perversión. Le espera el juicio severo de Dios por abominación. Si usted juega a la lotería, deje de hacerlo. Invierta ese dinero en el ministerio. No tire ese dinero. Si cree en la santería, en el horóscopo o en las cosas ocultas, deje de hacerlo. Si usted va a las discotecas, deje de hacerlo. Si usted despilfarra el dinero, deje de hacerlo. Delo al ministerio. En definitiva, sirvan estos pocos ejemplos para que si usted vive de alguna de estas maneras mundanas, tenga cuidado, porque Dios lo juzgará severamente.
Y entremos ya en el último análisis, en el análisis de los versículos 18 y 19 que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibido de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fuisteis rescatados de esa vida con la sangre preciosa de Cristo. Punto número 1. Hablemos de la vana manera de vivir o la vanidad de la vida. ¿Cómo está viviendo usted, estimado oyente? ¿De manera vana? ¿De manera inconversa? ¿De manera necia? ¿De manera mundana, como dijimos antes? ¿De manera religiosa? ¿De manera contraria a lo que hemos visto hoy? ¿O está viviendo usted de manera intensa, viva, obediente, sobria y como un convertido? ¿Es usted un simple religioso en su iglesia? ¿Cómo está viviendo su vida, estimado oyente? ¿Su vida es solo un vacío religioso, con vanidad mundana, o es una vida con vida viva? La religión solo produce muerte, hastío, repetición, vacío. La religión cansa. Y el mundo le consume y le lleva la vida, le lleva las energías, le consume el tiempo y le produce lo mismo, frustración y vacío. Así vivíamos nosotros en el pasado, tal como nos enseñaron nuestros padres. Por eso, pasemos al punto número 2. Este apartado es una catapulta de advertencia a los padres, como dice Pedro en este pasaje. Por eso le preguntamos: estimados padres, ¿qué están enseñando a sus hijos? ¿Qué legado le están dejando? ¿Están sus hijos siguiendo la corriente religiosa y vana de esta vida? ¿Están metidos en la vanidad del consumismo de este mundo? ¿Cómo viven sus hijos, estimado oyente? ¿Qué les está enseñando? Recuerde que si sus hijos están bajo su autoridad, les guste o no, deben someterse a usted, y si no se someten, debe disciplinarlos, y si no les gusta, debe expulsarlos. ¿Está usted permitiendo, estimado padre, que la iglesia y mundo invada con su vacío a sus hijos, siguiendo la corriente ideológica, materialista, consumista, eclesial e inmoral del mundo? ¿Qué está enseñando usted a sus hijos, estimados padres? Y punto número 3 del versículo 19. Aquí se vuelve a hablar de la sangre de Cristo para su salvación. Pero de este tema intenso ya hemos hablado el otro día en el canal, en el segundo mensaje analizando el versículo 2. Así que le invitamos y rogamos, estimado oyente, a que escuche el estudio del versículo 2 para no repetir el tema hoy y para que no se haga muy largo este mensaje. Pero básicamente le digo otra vez que la sangre de Cristo no perdona los pecados de los gentiles. La sangre de Cristo es un lenguaje y es la forma por la cual Dios perdona los pecados a los judíos. Así que si le han enseñado en su iglesia que sus pecados se limpian por la fe en la sangre de Cristo, le han engañado. Sus pecados están sin perdonar. Lo que perdona los pecados de los gentiles, lo que teológicamente quita los pecados y las injusticias de su vida, estimado oyente gentil, es la fe en la justicia derramada sobre Cristo, no la fe en la sangre derramada de Cristo. Se lo repito, lo que quita sus pecados es la fe en la justicia derramada sobre Cristo, no la fe en la sangre derramada de Cristo. Para preguntas del tema, escríbanos. Bien, hasta aquí con la enseñanza expositiva verso a verso y frase a frase del día de hoy. Más detallado es imposible. Se nos ha hecho un poco largo el mensaje de hoy, pero era necesario hacerlo así. Es la única forma de estudiar correctamente la Biblia. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas en este mes. Lo necesitamos para seguir enseñando la verdad. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.